El Silbón es el ánima en pena de un hijo que mató a su padre para comerle las asaduras, y que, maldecido por la madre, fue condenado a vagar eternamente, sin descanso, por parajes y caminos solitarios, llevando tras de sí como penitencia los huesos de su padre, y como tormento a un perro de nombre Tureco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. El Silbón es un espectro del folclore venezolano, cuya leyenda se origina en los llanos de ese país. Sin embargo, también es muy conocida y difundida en Colombia. Según la tradición oral, es el alma en pena de un joven que asesinó a su padre brutalmente. Maldito por tal acción, vaga por los llanos cargando los huesos de su difunto padre en un saco, lanzando tétricos silbidos al aire con todas las notas musicales, de ahí su nombre. La leyenda del Silbón se originó a mediados del siglo XIX. En este mundo que desconocemos y es ajeno a nuestra realidad, es un mundo tan inmenso como el espacio, sin límites, tan distante y tan infinito. Es el mundo paralelo entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la creencia, donde emergen los miedos del hombre y la confianza en su conocimiento. Sean todos bienvenidos a Los Archivos del Terror. El Silbón es descrito como un hombre muy delgado y muy alto, que puede llegar a medir a los 6 metros de altura. Cuando se sienta de rodillas le llegan hasta la cabeza a las personas. Usa un sombrero y carga sobre su espalda un saco donde transporta los huesos de su padre y sus víctimas. El origen de la leyenda del Silbón es muy interesante. El Silbón es una leyenda que tiene su origen en los llanos orientales de Venezuela y Colombia. Durante el siglo XIX, esta leyenda posee importancia cultural a ambos países hasta el punto de que existen esculturas de este personaje en ciudades icónicas de estos territorios. En torno al mismo se han creado canciones, coplas, versos e incluso películas en la actualidad. Cuenta la leyenda que el Silbón en vida era un joven malcriado que vivió en las zonas de los llanos. Este joven llanero fue desde muy pequeño muy consentido y muy mimado por su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho se le antojaba y se le cumplía. Trataba muy mal a la gente, con mucho desprecio y desdén. El joven adquirió el apodo del Silbón porque se la pasaba todo el día silbando y vagando. Vivía todo el día de cantina en cantina, tomando, bebiendo y emborrachándose. Un día, mientras le servían el almuerzo, armó una rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado. Arrojó la comida al suelo y se levantó gritando que lo que deseaba era la asadura del venado. Estas son las vísceras que componen el animal, el hígado, el bofe, los riñones y muchas otras partes. Su padre se lo complacía todo, así que tomó su escopeta y fue al bosque a cazar el venado. Lamentablemente su jornada no tuvo éxito y no logró cazar al animal. Durante el trayecto de regreso a su casa se encontró con su hijo, quien estaba borracho y también armado con una escopeta. Este se había pasado todo el día en la cantina, pasando la rabia que había adquirido durante el almuerzo. El padre trató de explicarle que no tuvo suerte cazando el venado, pero el joven, en un acto de rabia y locura, golpeó a su padre hasta hacerlo caer al suelo. Allí, con su propia escopeta, lo agarró y lo mató de un tiro. Y luego tomó el cuchillo de cacería de su padre y lo destripó allí como un animal. Le sacó las vísceras y las entrañas y los envolvió en su camisa y los llevó hasta su casa. Al llegar a su casa, le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando ésta le cuestionó de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que las vísceras eran de su padre, que se había sacado porque no se había forzado en cazar el venado. Su familia, impresionada por aquel acto de horror, lo capturaron y por orden de su abuelo fue atado a un palo en el patio de su casa como un loco desaforado. Luego fue torturado a latigazos hasta más no poder y luego le echaron ají en sus heridas para que se retorciera del dolor aún más. Después de aquella tortura lo soltaron y lo exiliaron. Mientras este se marchaba, le echaron al perro Tureco, un perro demoníaco. Y su abuela le lanzó una maldición, condenándolo a vivir toda la eternidad vagando por el mundo sin descanso, cargando con los huesos de sus padres y siendo perseguido por ese perro maldito Tureco,
quien le mordería los talones cada vez que lo alcanzaba. Por eso vive todo el tiempo caminando hacia adelante, corriendo, buscando víctimas a quien acechar. Para poder cumplir con su condena, el joven regresó al lugar donde había dejado el cadáver de su padre y allí encontró los huesos, los cuales metió dentro de su saco y partió al bosque adentro a cumplir con su maldición. Se dice que el silbido del silbón sigue las notas musicales en el mismo orden, y se cuenta que si se escucha el silbido muy cerca significa que el espectro está muy lejos, pero si lo escuchas muy lejos significa que se encuentra muy cerca, por lo cual estás en grave peligro. Pero, ¿a quiénes persigue realmente el silbón? El silbón suele perseguir a los borrachos, a los mujeriegos y a los trasnochados. Cuando ataca a un borracho le suele succionar el ombligo para beber el licor que éste haya ingerido. A sus demás víctimas suele desmembrar sin ninguna compasión y luego de meter sus huesos dentro del saco, el silbón es considerado uno de los espectros más peligrosos porque no suele reconocer entre personas buenas y personas malas. La leyenda cuenta que este ser suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma y contar los huesos de su saco mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlos, no pasa nada. Pero si una sola persona es capaz de no escucharlo, en ese hogar alguien amanecerá muerto. Existe otra versión de la leyenda del silbón. Al igual que otras leyendas del silbón, posee varias historias y relatos sobre su origen. Uno de estos relatos se cuenta que el silbón asesinó a su padre porque encontró a este maltratando a su esposa. Y en ese acto, el joven enceguecido de rabia arremetió contra su padre hasta asesinarlo con un escopetazo en la cara. Su abuelo, al descubrir estos hechos, lo ató y lo torturó a latigazos, como se cuenta en el relato anterior. Lo maldijo de la misma manera para que los perros lo asusaran y le mordieran, y vagar por el mundo con los huesos de su padre a cuestas. Otra versión también cuenta que el silbón, o silbador como también se le conoce en Colombia, murió de soledad y vaga por el mundo buscando compañía. Se dice que su particular silbido es para atraer a la gente que lo acompañe en su soledad. Otra versión muy conocida de esta leyenda cuenta que el silbón en vida era un hombre que vivió en los estados de Portuguesa, Cojedes o Barinas, eso queda en Venezuela. A este hombre, su esposa le fue infiel con su propio padre. Al enterarse de dicha traición, asesinó a su padre con un escopetazo en el pecho, aunque se arrepintió en el momento de hacerlo y temió por la venganza y las represalias que este acto le había provocado, por lo cual trató de huir, pero su abuelo una vez más lo tomó y así lo capturó con el fin de mandarlo a ejecutar con un machete. El hombre logra escapar de manos de su abuelo y es cuando le echa a los perros para que lo capturen. El hombre corrió todo lo que pudo, pero los perros lo persiguieron hasta que en cierto momento no se escucharon ni los ladridos del perro ni la voz del hombre gritando. Solo se escuchó un silbido agudo proveniente de un pájaro pequeño que nunca se supo cuál era. Desde ese momento no se supo más de ese hombre ni de los perros. La gente presume que el hombre en su ida clamó por ayuda a Dios y este lo transformó en pájaro para salvarlo. Pero a cambio lo condenó a vagar por el mundo persiguiendo a los hombres infieles. Desde ese entonces se le aparece en forma de pájaro a los hombres infieles en las noches. ¿Hay alguna manera acaso de protegerse del silbón? Se conocen dos formas de protegerse de esta entidad peligrosa. La primera es siempre estar acompañado de un perro negro, ya que los ladridos de los suelen asustar. Y la segunda es cargar siempre con ají, ya que siempre le tiene miedo debido a que sufrió de la tortura debido a ellos. Este cuento del silbón es muy aterrador, así como todos los cuentos que te he narrado sobre todos los espantos. Este cuento de terror acompaña otra saga de leyendas y mitos urbanos de varios países del mundo. Acompáñanos en esta travesía y ve los otros videos que hemos hecho para ti. Aún hay más para saber de otros espectros. Si te gustó, comenta con una terrorífica calavera del color de tu preferencia. Este contenido lo hacemos para ofrecerte las mejores historias y te lleves buenos sustos antes de irte a la cama. Recuerda que te espero en Los archivos de terror.